Buenas noches, hoy tenemos un programa especial y tiene que ver con la reforma a la justicia, el hundimiento de este acto legislativo y para comentar sobre las objeciones que el presidente de la República le hizo a la misma, la convocatoria de estas sesiones extras durante los días de ayer y hoy, jueves 28 de junio, y para hablar del tema estamos con el presidente del Congreso, el doctor Juan Manuel Corzo. Buenas noches, doctor Corzo. Muy buenas noches, Jairo, ¿cómo está? Bien, señor, pero antes de ir con la entrevista con el presidente del Congreso, vamos a ver la siguiente nota que nos preparó Carlos Higuita de lo que implicó hoy en la plenaria del Senado la votación de las objeciones presentadas por el Gobierno Nacional al acto legislativo de reforma a la justicia. Con una votación unánime, la plenaria del Senado votó por el hundimiento total de la reforma a la justicia. Era indispensable que no naciera a la vida jurídica y creo que se ha cumplido con una misión que estaba pendiente. El partido decidió por unanimidad hoy en las bancadas de Cámara y Senado acoger las objeciones del presidente, que responde al clamor de la opinión pública para que esta reforma nunca entre en vigencia y sea archivada. Yo me siento feliz de haberlo hecho de manera independiente. No tuve que pedirle permiso a nadie porque creo que uno debe actuar de esa manera. Los conservadores también respaldaron el archivo del proyecto, aunque cuestionaron el actuar del gobierno. El gobierno dijo que sí, que sentía que había algún par de problemas, pero que la reforma era buena, que la votáramos. Era que el partido la votó de la mejor buena fe, de la mejor buena voluntad, confiando en el gobierno, de manera que creo que el gobierno ahí indujo entonces a la bancada de error. Partidos como el Polo, Parte del Verde y el Movimiento Mira, que votaron la conciliación negativamente, también acataron el pedido del gobierno para sepultar la reforma, aunque dijeron que de esta nefasta experiencia el Congreso debe aprender. El gobierno tiene que reflexionar en que muchas de esas actuaciones son irresponsables. Ese es un tema que nos sirve de legado histórico para que si algo parecido se presenta, se hunda de nuevo. Nosotros durante el trámite de la reforma votamos negativamente todo el tiempo y advertimos también que la reforma no era para el pueblo, no era una reforma para el ciudadano de a pie. Por su parte, el saliente ministro de Justicia, Juan Carlos Esguerra, respondió los dardos del Congreso y defendió al gobierno sobre la responsabilidad en el trámite de la iniciativa. Yo he venido diciendo que las responsabilidades en el mundo y en este país en donde no estamos acostumbrados a hacerlo deben siempre asumirse en primera persona y no endilgarse a otros. Yo asumí la mía. Cada uno verá cuál le corresponde. La Cámara de Representantes también votó el hundimiento de la reforma a la justicia, aunque más de la mitad de representantes chiflaron al ministro del Interior, Federico Rengifo, sin permitirle el uso de la palabra y gritándole que se saliera de la plenaria. ¿Quiere hablar el ministro de Interior? Señor presidente del Congreso, doctor Juan Manuel Corzo, se hundió la reforma a la justicia, ¿por qué? Pues realmente la reforma a la justicia había sido aprobada, pero pues hizo un movimiento social muy fuerte. Desde luego que también hay que decirlo que esta reforma a la justicia desde el principio tenía detractores y en eso también se montó gente que quiere institucionalizar el país. Esto se volvió un movimiento social incontenible que hace que el presidente no promulgue la ley o la reforma a la justicia. De eso igualmente entonces se ve abocado a llamar a extraordinarias al Congreso y dentro de las consideraciones que hace desde luego hundir la reforma a la justicia, como bien se dice. Entonces el Congreso también recibe muchísimos mensajes, de luego en la forma que que es de público conocimiento, el Congreso asume con una gran responsabilidad el hundimiento de esta reforma, porque si bien hay que volver a hacerle entender a la gente que el ciudadano, el pueblo colombiano es el constituyente primario, y cuando hay un mandato, una corriente de movimiento cívico tan fuerte, el Congreso tiene que entender que el poder que nosotros tenemos reside en ellos y es derivado de ellos, de tal manera que nosotros nos toca la obligación desde luego de responder a las manifestaciones públicas que se están haciendo y no era otra que del hundimiento de la reforma. Había muchos temores, llamémoslo así, en el Congreso, concretamente en el Senado, por parte de algunos legisladores, en el sentido de que lo que se estaba haciendo hoy podría tener unos efectos a futuro.
llamo efectos jurídicos. ¿Ese temor desapareció finalmente? Y por eso decidieron desaparece votar. Cuando precisamente tanto los abogados y los asesores de presidencia como los abogados igualmente de Secretaría General del Congreso hacen un concepto muy juicioso sobre el tema de la legalidad, del decreto que llamaba extraordinarias. Entonces eso nos cubría mientras que se decide judicialmente, es decir, bajo la revisión del Consejo de Estado o igualmente si la Corte Constitucional asume el control de constitucionalidad. Mientras tanto, estamos bajo el principio de legalidad y el Congreso da un paso adelante. Pero además hubo conceptos de tratadistas, hubo conceptos de funcionarios públicos de alta jerarquía y por último también tiene un pronunciamiento del presidente de la Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, el presidente de la Sala Penal de la Corte. Entonces esto como que le quitó el temor de realmente, y eso no empezó a ser lo importante, sino lo importante era centrarnos de verdad en la votación. ¿Se trató de un hundimiento definitivo o el proyecto queda ahí vivo y cualquier instancia lo puede revivir el día de mañana? Es una inquietud que está planteada. Claro, eso todavía hay algunas posibilidades que ocurran de manera judicial. Para mí la más directa es si ya está demandado el decreto de convocatorias extraordinarias en el Consejo de Estado, es que el Consejo de Estado desde luego pues anule el acto y pues ahí sí tendríamos que esperar la interpretación que se le dé a todo lo actuado. Muy bien, usted integró la Comisión de Conciliación, es la comisión a la que se le endilga haberse inventado todos los micos que se le colgaron a este acto legislativo de reforma a la justicia. ¿Qué tanto hay de cierto con la llegada de nuevas propuestas y que terminó prácticamente colegislando esta Comisión de Conciliación por encima de las dos plenarias? En esto hay que hacer claridad al país y precisamente a mí me sucedió, yo ya tengo una experiencia. Cuando yo presento el proyecto de ley de equilibrio de poderes, yo no lo socialicé ni dentro del Senado entero, ni lo socialicé con los medios que son los que transmiten igualmente el sentimiento popular. Hoy en día toca cerrar esa brecha, toca hablar antes de. Yo creo que al Congreso le faltó todas estas modificaciones que se hicieron en la Comisión de Conciliación, ponerlas o hacerlas de público conocimiento, sino que se siguió trabajando de la mano del gobierno, como quedó ampliamente demostrado ayer. Se trabajó conjuntamente desde principio hasta el final, tanto que el gobierno igualmente participó con algunos actos al final. Eso hay que decírselo también a la gente, porque se ha querido decir que el culpable es la comisión, que el culpable es el Senado de la República, que el culpable es la Cámara, que es el Congreso en general, y eso no es cierto. Aquí hay una corresponsabilidad en el trabajo, pero además cómo se le comunicaba al país en general. Ayer los argumentos que dieron, sobre todo los que lideraban esta comisión, de la cual yo hice parte, fueron muy sólidos. Sólidos en dos aspectos, sólidos en decir que el gobierno sí participó, que el gobierno tuvo oportunidad en decir, mire, esto puede ser que no guste o esto puede ser que guste. Dos, que sí había argumentos para modificar algunos artículos, pero argumentos además positivos para el país y que no han sido claramente explicados. Hoy un senador en un medio que arranca a atacarlo de una forma desmedida, hace una pausa y le pregunta a los periodistas del medio, ¿ustedes leyeron la reforma? Y los periodistas se quedaron callados. Dicen, no, la hemos leído por encima. Entonces le dije, entonces, ¿por qué, si no tienen conocimiento, cómo discuten y se montan en el calor que se montó igualmente y que camina en el país con mucho fervor, si la gente realmente no leyó qué era el articulado? Y cuando no se lee el articulado, cuando no se tiene conocimiento de causa, pues es fácil denigrar de una entidad que
viene golpeada desde antes de 1991 por los sucesos de narcotráfico, posteriormente con lo de paramilitarismo, y es fácil denigrar del Congreso. Es la entidad que es más fácil se le denigra, y porque los políticos entre nosotros más palos nos damos. Nosotros tenemos detractores desde que salimos elegidos, los que no salen elegidos o con los que competimos en las regiones, tenemos detractores naturales. Entonces el Congreso es fácil atacarlo y todo se mueve rápidamente en contra de proyectos. Este proyecto de fondo tenía cosas valiosas desde luego para Colombia, para la democracia. Muy bien, presidente, a propósito de esas críticas que hacen los periodistas que no leen el proyecto y seguramente, o el acto legislativo de reforma a la justicia, seguramente eso ocurrió. Igual le ocurrió, ¿no?, al parecer, al presidente de la Cámara, Simón Gaviria. Pero bien, vamos a ver la siguiente intervención que hizo el senador Juan Carlos Restrepo a propósito de la Comisión de Conciliación. Él fue miembro de ella y explicó qué ocurrió allí. Eso lo hizo ayer en la plenaria. No fuimos a torpedear la reforma, ni fuimos a incluirle artículos que no hubieran sido motivo de discusión, senador Sánchez. No, señor, no fuimos a colgarle micos, ni a buscar favorecimientos a nadie. No fuimos a eso. Al momento de conciliar, se le pidió entonces al señor ministro que hablara. Y le hicimos saber al señor ministro que una vez hablara, nosotros teníamos el interés de deliberar senadores y representantes de la Cámara para buscar un acuerdo entre nosotros. No fue que sacamos al ministro de la reunión, no. Recuerdo la expresión del señor ministro Esguerra. Artículo primero, se tomó la decisión de eliminarse tal, no tengo problema. Artículo segundo, sacó el texto de tal que no tengo problema. Cuando llegamos al artículo de pérdida de investidura, manifestó que tenía problema. Y lo escuchamos. Y dijo, senador Enríquez, que era inaceptable y que se debía adoptar uno u otro texto y que él prefería el de la Cámara. No radiqué el texto de la conciliación. Tengo la seguridad que ninguno de mis colegas lo hizo. El texto de la conciliación lo radicó el gobierno. Presidente Corzo, a propósito de lo que acabamos de escucharle al senador Juan Carlos Restrepo, ¿qué se puede concluir? Porque realmente lo que se ha planteado en el país y en el ambiente, lo que se ha planteado es que hubo componendas en esa comisión de conciliación, que al ministro no se le dejó entrar a la conciliación. ¿Qué fue lo que realmente ocurrió? No se oyó nunca la contraparte, que era el Congreso, que hubo claridad sobre los temas como lo acaba de hacer el doctor Juan Carlos Restrepo. Realmente todos los argumentos de modificación son válidos y hoy nos convencemos de que había razones para ello. Pero vuelvo y repito, se asusta el gobierno porque tenían listo un gran movimiento en contra de la reforma, el gobierno se precipita, no sanciona, por decirlo así, no promulga la ley, no deja que nazca la vida jurídica, no entra en vigencia la ley, es decir, queda en suspenso. Empieza a haber una teoría en que entonces debe promulgar el presidente del Congreso, se hace una jugada colateral que tampoco funciona y posteriormente se llama a estas extraordinarias para hundirlas. Pero nunca la reforma tuvo derecho a la defensa. Se podría pensar que el presidente reaccionó más a las redes sociales que a un buen análisis y juicioso sobre el acto legislativo que se acaba de aprobar. Claro, porque lo constitucional era otro camino. Si el presidente sale, no apresuradamente, y se le planta al país y le dice al país la verdad de lo que está sucediendo, la verdad de lo que se ha trabajado, si se le entera bien, porque hay que saber esto, el presidente es un muy buen economista, pero desde luego tiene asesores jurídicos y esos asesores jurídicos de pronto lo precipitaron también por la inmediatez
de estar en las encuestas, cómo golpeen, cómo salga, si sube o baja, pero yo creo que era un momento histórico del país donde tenía que decirle, un momento, me corresponde constitucionalmente promulgar la ley. Una vez promulgada la ley, corresponde otro paso, que es el paso de la control de constitucionalidad, que le corresponde a la Corte Constitucional. Y seguro que la Corte, que no participó en todo este proceso, que se mantuvo al margen, hubiese hecho un estudio juiciosísimo. Y si hubiese hecho ese estudio, seguramente, de eso que dicen que fue un acto de irresponsabilidad, hubiese dicho también, o había una manifestación hoy de que se habían cometido unos errores, o que tal y tal artículo se hundían, porque no tenían el principio de consecutividad con las otras sesiones, pero nunca tuvo la oportunidad, vuelvo y repito, al nacituro o al niño recién nacido de defenderse. ¿Quién le correspondía defenderlo? Al Congreso, pero el Congreso fue sindicado inmediatamente de ser una persona no digna. A propósito de esas indicaciones, tenemos también la intervención del senador Luis Fernando Duque, miembro de esa comisión de conciliación, ayer en la plenaria del Senado también explicando qué ocurrió al interior de esta comisión accidental. Que nosotros actuamos con toda la honradez que nos caracteriza y que ustedes pueden estar tranquilos, que no los engañamos, que no abusamos, que no traicionamos la confianza que nos han brindado de manera injusta. Algunos medios de comunicación nos han tratado con los epítetos más desobligantes y desconsiderados. Nos han dicho de todo, delincuentes, nos han dicho ratas, nos han humillado, nos han vejado. Sin embargo, señores periodistas, aquí estoy hoy. Y yo voy a dejar como constancia ahora, terminando mi intervención, el video de la intervención del señor ministro de Justicia aquí en el Senado de la República, cuando nos felicita a los senadores ponentes, a todos los senadores y a los conciliadores por el trabajo importantísimo y trascendental que habíamos hecho para beneficio de la justicia colombiana. Él celebró aquí, él nos felicitó, él cerró la conciliación, el texto de la conciliación. Muy bien, presidente Corzo, ¿en qué queda la unidad nacional? El presidente ha querido tener una coalición amplia, pero el tema ya no es de una coalición, el tema es un tema de confianza entre un poder público y otro poder público. Realmente la gente quedó muy sentida, quedamos muy sentidos y con razón, porque permanentemente hizo manifestaciones hasta jocosas, cargándole la culpa al Congreso de la República, cuando está ampliamente demostrado, como usted lo acaba de mostrar con las intervenciones de los congresistas, que el gobierno participó de tal manera que no es una responsabilidad o pedir perdón de una parte, esto es una corresponsabilidad en el sentido de cometer errores más de procedimiento que de fondo, más de procedimiento que de fondo. Tal manera que lo que queda hacia futuro tendrá mucho que ver con el nuevo presidente de esta institución, el Congreso de la República, como de la rama ejecutiva, es decir, el jefe de Estado, que es Juan Manuel ¿Cómo Santos. quedan las relaciones? ¿Con fisuras o fracturadas? Como con fisuras, eso nunca se puede fracturar totalmente porque pues, los poderes públicos son instituciones, sí, y esto no se pueden romper nunca. Esto queda, vuelvo y repito, con unas fisuras muy grandes y desde luego, vuelvo y repito, con un sentimiento de confianza. El presidente o el gobierno, el presidente Santos, va a traer, entre otras leyes, a partir del próximo 20 de julio, reforma tributaria, reforma de las pensiones. ¿Usted cree que el Congreso, ahora que usted, como lo dice, perdió cierta confianza frente al Ejecutivo, esas leyes van a tener un camino como lo espera el gobierno? La metodología va a cambiar.
Va a haber más independencia del legislativo. Esta experiencia va a obligar que los congresistas lean artículo por artículo, analicen artículo por artículo y hagan socialización con el pueblo colombiano a través de los medios, desde luego, que son los que pueden masificar. De tal manera que todo esto ha variado. Realmente esto que ocurrió en Colombia cambia la política y la historia de Colombia. O sea, hacemos un tránsito a una nueva forma de hacer política, de que el pueblo quiere participar más cerca, no sustituir, como son algunas de estas teorías que quieren sustituir, desde luego, a través de un referendo o que tienen que revocar el Congreso. En fin, esas son algunas corrientes que quieren desestabilizar y quieren anarquizar. No, pero hay que buscar el camino en que el ciudadano o el pueblo en general, quien es el soberano además, quien en él reside igualmente esa soberanía y es el constituyente, quiere estar más enterado de todo eso. Luego hay que estarlo informando de cada cosa que se va pasando. Finalmente, presidente del Congreso, plantearon en la plenaria de hoy que este Congreso no vuelva a retomar una posible propuesta de reforma a la justicia por todo lo que ocurrió. ¿Usted está de acuerdo? Sea este Congreso o el otro que venga, habrá que cambiar. Los hechos son muy claros, así como ocurrió en Egipto, como está ocurriendo en el Medio Oriente, como está ocurriendo en Europa, como está ocurriendo en Estados Unidos. Hay manifestaciones donde está cambiando. Ya a la gente no le importa si quiere un gobierno de izquierda, o de ultraderecha, o de derecha, o de centro. La gente quiere un Estado totalmente diferente, un Estado que pueda comunicarse, que pueda satisfacer sus necesidades, que sea efectivo, que sea eficiencia, que maneje bien la economía, que no haya corrupción. La gente quiere eso. Ya a la gente no le importa tanto meterse en todas las disquisiciones, si la izquierda, o qué dijo Marx, o qué dijo Lenin, o qué dijo Franco, o qué dijo Primo Rivera. En fin, no vamos a entrar en esas teorías, ni igualmente si el neoliberalismo es el que más le ha servido a este mundo. No, la gente hoy en sus países está buscando otra cosa. Muy bien, presidente, pues muchas gracias. A ustedes los invitamos a que continúen con Noticias Caracol y nosotros nos vemos la próxima semana.